La escritura bíblica nos enseña que Dios no solamente creó el universo, sino que Él sostiene el universo. Lamentablemente hoy en día la ciencia mal usada puede llevarnos a una desinformación, incluso a colocarnos contrarios a la palabra de Dios. Por eso es necesario que toda ciencia que hoy se estudie parta también desde la escritura. ¿Quieres conocer más acerca de esto? Pues quédate en este video, lección número 10 de la escuela sabática. El título es La educación artística y científica. ¿Cómo están, queridos amigos? Qué alegría saludarlos nuevamente, una alegría poder tenerte nuevamente aquí en el canal de YouTube. Yo soy tu amigo y pastor Anthony Araujo, pastor aquí en Perú, donde justamente grabo estos videos de la escuela sabática. Mientras tú vas a ver este video, en esta semana tu servidor va a estar fuera de casa visitando algunas iglesias donde no hay señal, no hay internet, por lo tanto es difícil grabar la lección y subirla, ¿no? Es por eso que en estas semanas también has visto de que hemos estado sin lecciones algunas semanas, ya que hay lugares donde tengo que ir a visitar, no hay internet, por lo tanto no hay probabilidad de subir una lección, pero mientras estemos aquí y podamos hacerlo, las semanas que podamos estar, pues vamos a siempre a subir un nuevo video de la escuela sabática. Ya sabes que puedes tener todas las novedades de la escuela sabática de este año que está terminando y del año que viene aquí, suscribiéndote al canal, activando la campanita para que recibas una notificación cada vez que nosotros sumamos un nuevo video. Y desde ya, gracias a todos los que ya están suscritos y donde quiera que vean este video, les envío un fuerte abrazo. La lección de esta semana es muy interesante y muy importante. Estudiar la ciencia, muchas veces se ha dicho de que la ciencia va contra la Biblia y eso no es cierto. De hecho, la Biblia también es un libro de ciencia y cada ciencia que hoy se estudia, principalmente con los jóvenes que están en una universidad, un instituto o alguna persona que lleva una carrera, una línea profesional dirigida justamente a las ciencias, pues tenemos que saber que toda ciencia debe partir desde la palabra de Dios. Somos creacionistas, somos bíblicos, somos teístas, ¿verdad? Por lo tanto, la lección de esta semana nos quiere dar algunos principios que tenemos que tomar en cuenta a la hora de enseñar las artes y las ciencias desde una perspectiva cristiana. Así que vamos a empezar con nuestro desarrollo día por día. El día domingo de la lección lleva por título Solo el Señor. Y antes de empezar a desarrollarlo, hay una pregunta que esta semana quiero que respondas. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué artes o ciencias crees que va contra la palabra de Dios? Así que si tú conoces algún arte que hoy se practica, alguna ciencia que hoy se estudia, que va contra la Biblia, déjame saberlos en los comentarios y de esa forma también podemos interactuar. El día domingo mencionaba que lleva por título Solo el Señor. Solo el Señor. Y la pregunta es, ¿hay evidencia de Dios en la creación o no hay evidencia? Es maravilloso, toda la creación muestra evidencia de que existió realmente un creador y de que el universo no se creó de la nada. La palabra de Dios, por ejemplo, en Salmos capítulo 19, nos menciona algunas cosas importantes. De hecho, en el día domingo vas a ver 3 textos para analizar. Yo he tomado como referencia Salmos 19, porque justamente nos muestra cómo en este caso David trata de significar lo que es justamente el universo y la relación que tiene con Dios. Dice el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¡Qué maravilloso! Si quieres alguien que te cuente cómo si existe un Dios, si quieres que alguien te cuente que hay un Dios de amor, hay un Dios detallista, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando uno ve el firmamento, dice que anuncia que hubo un creador. Maravilloso, ¿verdad? Versículo 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Es decir, en el día y en la noche podemos ver sabiduría de Dios.
Un día declara otro día, es decir, hay una continua enseñanza que nosotros podemos encontrar en la creación de Dios. Y aquí yo quiero ir a algo que va a llamarles mucho la atención con respecto a quienes quizá nunca conocieron o nunca escucharon de Dios. Hay algo interesante que la Biblia nos dice y el Espíritu de Profecía también. Por ejemplo, mira lo que dice ahí nada más el versículo 6. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. Maravilloso. Aunque de una forma tácita o sin querer mencionarla, lo que está mencionando o lo que está queriendo decirnos David, habla de una u otra forma el movimiento del sol. De un lado a otro, de un lugar a otro, de un extremo de su salida hasta el término de ellos. Maravilloso. La Biblia es un libro de ciencia, la Biblia no está contra la ciencia. Muchos intentan hablar de la Biblia versus la ciencia, cuando en realidad la palabra de Dios es un libro de ciencia. Y lo que el día domingo nos quiere enseñar es que a través del firmamento, a través de los cielos, a través del sol, a través de la luna y a través de toda la creación que te rodea, puedes ver a Dios en ella. ¿Me dejo entender? Ahora, hay algo interesante que tenemos que tomar en cuenta también y está en Romanos capítulo 1, versículo 18. Y vamos a ver qué es lo que aquí Pablo menciona acerca de la creación de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios lo siguiente. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticias la verdad. Lo que aquí Pablo dice es que Dios está en contra de las injusticias y Dios está en contra de los que permiten la injusticia sobre la verdad. ¿Por qué? Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Es decir, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Es decir, a través de la creación podemos hablar de que Dios es un Dios de justicia y un Dios de verdad. Y continúa diciendo, por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Lo que Pablo está diciendo es que nadie en el día del juicio puede excusarse de que no conoció a Dios, porque es posible que nadie directamente le haya hablado a través de la Biblia. Pero Dios se ha manifestado, ¿dónde? En su creación. Y el ser humano tiene que aprender a ver a Dios en la creación, aun cuando nadie le hable de la Biblia. Aun cuando nadie le hable de un Dios salvador. Sí, la gente puede darse cuenta que en la creación hay un diseñador, hay un creador y hay un sustentador. Así que nadie tiene excusa de decir que no conoce a Dios. Si no es por la Biblia, es por la naturaleza. El día lunes de la lección lleva por título La hermosura de la santidad. Y esto está justamente porque Salmos, capítulo 96, versículo 9, dice lo siguiente. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Y la pregunta es, ¿cómo entendemos el concepto de hermosura de la santidad? Primero tenemos que dejar claro que no toda hermosura es santa y no toda hermosura es buena. Un ejemplo de ello está en Génesis, capítulo 3, versículo 6, en la historia de la caída del ser humano. Mira lo que dice la Biblia. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Ella vio hermoso el fruto. Ella vio deseable, quizá bueno, pero lo que trajo esa cosa hermosa, ¿qué fue? Fue el pecado, fue la maldición
y en consecuencia la muerte. Por eso no toda hermosura es buena, pero hay una hermosura que todo cristiano y que todo adventista debería practicar. Es la hermosura de la santidad. Si queremos nosotros aprender a ver, a conocer y a ser guiados por un Dios santo, tenemos que llevar una vida santa. No hay otra forma de llevar a cabo esto. Yo no puedo ser una persona que esté lejos de Dios, que viva fuera de Dios y que intente ser guiado por Dios llevando o cargando mi vida de pecado, no. Dios quiere llevarme hacia adelante, Dios quiere encaminarme hacia el futuro, claro que sí, pero Dios nos pide que nos entreguemos a Él, ¿verdad? Para poder continuar adelante. Es decir, tenemos que aprender a adorar a Jehová, como dice la lección, el texto bíblico, pero en la hermosura de la santidad. Tenemos que ver a Dios, a ese Dios santo, a través de una condición santa. Y una condición santa es una condición de madurez. Y esto lo hemos hablado muchas veces. La santidad que Dios pide es alejarte de lo que te hace daño, alejarte de lo que está consumiendo tu vida. La santidad en la Biblia está relacionada con la perfección. Y la perfección en la Biblia no es dejar de cometer pecados. O mejor dicho, no es que un día tú vas a decir, mientras estemos aquí en la tierra, dejé de pecar, soy perfecto. No va a llegar ese día, porque ya nuestra condición es pecaminosa. La perfección en la Biblia tiene que ver con madurez, y madurez es crecimiento. Lo que Dios quiere es que tú aprendas a adorarlo cada día con un crecimiento personal, a través de un encuentro que tú puedas tener con Él en presencia del Espíritu Santo, quien es el que cambia y transforma nuestro carácter. Eso es hermosura de la santidad, porque estamos justamente allí conviviendo con la presencia del Espíritu Santo, conviviendo con la presencia del Hijo, conviviendo con la presencia del Espíritu Santo. Eso es hermoso, eso es hermosura de santidad, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a apreciar. ¿Por qué? Porque cuando uno se acerca a Dios con temor, con adoración, con santidad, con reverencia, uno aprende a observar y a ver y a filtrar qué cosas en la vida son buenas y qué cosas en la vida son malas. ¿Me dejo entender? Y cuando hablamos de la ciencia y de los artes y de las prácticas que hoy en día el mundo cree y hace, tenemos que saber discernir. Tenemos que saber qué es bueno para mi vida y qué me puede hacer daño. Pero ¿cómo puedo saber eso? No a través de un pastor, no a través de un anciano. ¿Es a través de quién? A través de Dios. Y para lograr eso tengo que estar en la presencia de ¿quién? En la presencia de Dios. Por eso es que la lección en el día lunes trata de abordar justamente eso. El camino a Cristo dice algo importante. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con la cual Él ha adornado nuestra morada terrenal. ¡Qué maravilloso! En este mundo aún podemos observar la hermosura de la creación de Dios. Y esa hermosura tiene que llevarte a vivir una vida hermosa y santa. Y de esa forma conectarte con tu Creador y también de esa forma aprender a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo hoy en tu vida. El día martes de la lección lleva por título Expertos en el error. Y es interesante porque hoy en día nosotros como cristianos y mucho más, me dirijo al público que es adventista del séptimo día, somos llamados a tener cuidado a la hora de prestar servicio en determinadas industrias, patrocinar ciertos establecimientos y consumir determinados medios de comunicación. Eso está tal cual en la lección de la escuela sabática, lo he leído literalmente. Como cristianos, como adventistas, estamos llamados a ser luz para el mundo. Estamos llamados a ser ejemplo en todo. Y no todo lo que vemos es bueno. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Ahora, yo no sé en qué trabajas, qué sueños tienes en tu vida y en los cuales ya estás trabajando, qué objetivos te has trazado,
o en qué está basada tu filosofía de vida. Pero lo que quiero decirte es que debes conducirte en los caminos de Dios, los cuales los ha dejado claros en la palabra. Cuando uno lee 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 11, Pablo aconseja lo siguiente para aquellos que consumen, bueno, todos consumimos ciertos medios de comunicación, música, para aquellos que están emprendiendo un área, un trabajo, quizá, qué sé yo, no sé en qué estás hoy trabajando, estás pensando hacer en tu vida, pero ten en cuenta lo que dice 1 Timoteo 6:11, dice, pero tú, hombre de Dios, y yo voy a decir, tú, mujer de Dios, huye de estas cosas, que las vamos a mencionar en un momento, y sigue justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. Si quieres saber qué es lo correcto y necesario para un crecimiento personal y que de esa forma, recuerda que tu vida personal es una carta abierta al mundo para hablar de Cristo, busca, haz, trabaja, sueña, consigue, ejecuta planes que como base tengan el amor, como base tengan la piedad, la justicia. ¿Te das cuenta? Y aquí podríamos hablar mucho de este tema. Y deja a un lado lo que dice el versículo número 4. Hay gente que está envanecida. Nadie sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, sospechas, discusiones, corrupción. Si tu vida está dirigida o está embotellada, inmiscuida en corrupción, en hipocresía, en mentiras, si tu trabajo te hace mentir, si tu trabajo te hace envolverte en la corrupción de este mundo, en el engaño, en la injusticia, no caigas en eso. No seas experto en el error, por favor. Tenemos suficiente con lo que estamos pasando. No seas uno más de aquellos que hacen lo que es incorrecto en este mundo. El día miércoles de la lección lleva por título La necedad y la sabiduría. La necedad y la sabiduría han ido de la mano hace miles de años. Vamos a definir la necedad. ¿Qué es ser necio? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, la necedad es insistir, ojo con esto, insistir en los mismos errores. Yo pregunto, ¿crees que hay ciencias, hay artes en el mundo que hoy se practica que quizás sabiendo que están mal continúan haciendo eso? ¿Verdad que sí? Déjamelo saber en los comentarios, es la pregunta de la semana. Pero hay mucha gente y hay muchas creencias en el universo, en el mundo, que la verdad no tienen un fundamento bíblico. Y yo quiero dirigirme aquí a los jóvenes, a las señoritas que están en una universidad pública o una universidad privada que no es adventista, donde estoy muy seguro, porque he escuchado muchos testimonios de ustedes, que se tienen que topar con maestros, con profesores que no son ni cristianos, son ateos o tienen una perspectiva de la vida muy diferente a la nuestra y en las cuales muchas veces tratan de colocar sus posiciones sobre las nuestras sin respetar la libertad religiosa. Y yo sé que es un tema muy difícil llevar ese tipo de clases, llevar ese tipo de materias en las universidades o en los colegios. Lamentablemente hay gente que es muy necia y Dios no quiera que mueran necias. Pero hay mucha gente que insiste en sus errores, insiste en ver el mundo como una creación bajo una explosión, o como el ser humano como descendiente del mono, o simplemente como una creación donde Dios no tuvo participación. Entonces, son cosas que la verdad están y vienen de hace miles de años, pero van a continuar hasta el día de hoy. Esa es la necedad, insistir en los propios errores. Lo decía la lección en el día martes, el día de ayer, que casi 2000 años la gente más inteligente en el mundo creían que la Tierra permanecía inmóvil en el centro del universo. Por muchos años se pensó de que éramos el centro del universo, ¿no? Hasta que finalmente se dieron cuenta que no era así. No hay que ser necios en nuestra propia opinión. ¿Está bien? Y lo contrario a la necedad es justamente la sabiduría. Si la necedad es la insistencia en los mismos errores, la sabiduría tiene que ver con tener entendimiento y sensatez para tomar decisiones correctas en la vida. Y tomar decisiones correctas en la vida
no es solamente elegir un buen trabajo, elegir una buena pareja, elegir un buen proyecto de vida, no, sino que la sabiduría en realidad empieza con Dios en tu vida. Tu filosofía de vida tiene que estar basada justamente en la palabra de Dios. Y esto es justamente lo que Proverbios, capítulo 1, en el versículo 7 nos enseña. El principio de la sabiduría. O sea, aquí hay que dejar claro, Dios no quiere que seas una persona necia, ¿verdad? No hay forma de pensar que Dios quiere que seas necio. No, Dios quiere que seas sabio. Dios quiere que seas sabia. Que en la universidad donde asistes, que el trabajo que hoy llevas, o que las decisiones que tengas que tomar en tu hogar sean decisiones sabias, que elijas sabiamente. Pero la sabiduría, dice el versículo 7, el principio de la sabiduría, el inicio de la sabiduría, ¿está dónde? En el temor de Jehová. No hay forma de ser sabio si no tengo una relación con Jehová. No hay forma de ser sabio si no adoro a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Te das cuenta? Amigos, puedes ser inteligente, pero a lo largo de la historia se ha visto a muchas personas inteligentes que no son sabias. La sabiduría verdadera es un don de Dios. Y el don de Dios lo conseguimos en Dios. Pero para conseguir ese don en Dios, tengo que relacionarme con Dios. ¿Te das cuenta? Es cristianismo práctico. Lo que tenemos que entender, Dios no quiere que seamos necios. Dios quiere que justamente seamos personas sabias. Por lo tanto, cuando hablamos del conocimiento de las artes y el conocimiento de las ciencias, yo digo, no es malo conocer un poco de todo esto, es necesario, pero tienes que saber hasta qué punto estás maduro en tu vida emocional, espiritual sobre todo, para no permitir que lo que tú leas, que lo que tú veas o lo que tú practicas hoy puede estar ya llevándote a un camino que no está fundamentado en la palabra de Dios. Es difícil no entrar a un salón de clases y escuchar a un profesor que es ateo. No puedes salirte de la clase, tienes que estar en la clase. No puedes, obviamente, dejar de leer un libro de texto de un autor ateo o agnóstico, donde sus fundamentos de vida son contrarios a la nuestra. Tienes que leer, tienes que tomar, tienes que aprobar un curso de una materia en la universidad. Pero eso no significa que va a influenciar en tu vida. Va a depender mucho de esa madurez que tú consigas, de esa sabiduría que tú obtengas. ¿Dónde? En la recámara privada junto con Dios. Eso es lo que necesitamos buscar ahora. Que hoy en día es difícil que algo no influya en tu vida, pero lo que influye no necesariamente debe determinar lo que tú puedes ser en base a lo que hay en tu vida. Y si en tu vida hay Dios o está Dios, si en tu vida están los principios bíblicos con claridad, nada te va a derrumbar. El día jueves de la lección lleva por título El Señor le respondió a Job. La historia de Job es fascinante. Personalmente es una de mis historias favoritas. Porque del 100% del libro de Job vas a darte cuenta de algunas cosas interesantes. No vamos a hablar del sufrimiento de Job hoy día. Pero aún en el sufrimiento de Job, Dios nunca le echa la culpa al diablo, por ejemplo. Ni siquiera Dios le echa la culpa a Job. Y hay mucha gente que piensa que cuando sufre es porque está en pecado. Job es un claro ejemplo de que las cosas no siempre son así. Puede ser un hijo temeroso de Dios y apartado del mal, una hija que vive en santidad y tener que sufrir en la vida. Esa es una enseñanza maravillosa del libro de Job. Otra enseñanza es que casi el 80% del libro de Job es lo que la gente supone lo que le está pasando a Job. Suponen sus amigos, supone su esposa. Job está con tantas preguntas en su cabeza, no entiende por qué le pasó lo que le pasó. Y ahí es donde aparece Dios. El ser humano está acostumbrado a preguntarle a Dios cada vez que algo malo le pasa. Pero el ser humano no es capaz de guardar silencio y dejar que Dios pelee las batallas por nosotros. O simplemente el ser humano no es capaz de entender que a veces es necesario callar para escuchar que Dios nos hable a nosotros. Mira lo que dice Job 38, versículo 1 en adelante. Entonces respondió Jehová
a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñete la cintura como un hombre. Yo te preguntaré y tú me vas a contestar, Job. Aquí en Perú tenemos una expresión, ¿no?, que es ponerse los pantalones, es decir, encarar las cosas, ser fuerte, ser valiente a la hora de afrontar cosas. Eso es en Perú la frase ponerse los pantalones. Y lo que Dios le dice a Job aquí es: Job, ponte los pantalones, vamos a conversar. Yo pregunto, tú me contestas. Increíble. Increíble. Yo imagino a Job en ese momento diciendo: pero Señor, el que debe preguntar soy yo. Y Dios le dice: no, yo pregunto, tú me contestas. Y Dios comienza una serie de preguntas. Y no los vamos a analizar todos. Yo he subrayado solamente 4 versículos que me gustaría que leamos. Pero es increíble. Versículo 4 dice lo siguiente: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Era una forma de desaprobar la inteligencia de Job. Job no sabía dónde estaba, que él se encontraba a la hora de fundar la tierra. Job no estaba presente. Pero lo que Dios le quería dejar en claro era que él era más grande que Job. Y que lo que Dios hace en la vida, a veces sin sentido a nuestro modo de ver, para Dios todo tiene sentido porque Él es el creador del universo. Y Él continúa diciendo, dice el versículo número 12, ¿has dado órdenes a la mañana alguna vez en tu vida? Le dice a Job. ¿Has dado órdenes alguna vez a la mañana? Y yo imagino la cara de Job diciendo: jamás. Y a Dios diciendo: pues yo lo hago todos los días. ¿Sabes? Este versículo y uno más que voy a mencionar más adelante nos revela, queridos hermanos, amigos, que Dios no es solamente creador, Dios es sustentador. No pienses que el día aparece porque Dios lo dejó en modo automático. No pienses eso. Dios hace que el sol salga cada mañana. Dios hace que la mañana aparezca donde hoy te encuentras. ¿Por qué? Porque Dios sustenta. Dios no ha dejado el universo en un modo automático. Un versículo más para que puedas quizá convencerte, si es que aún no estás convencido de esto. Versículo 32. Mira lo que dice. ¿Hace salir a su tiempo las constelaciones de los cielos? No está diciendo, hiciste tú salir. No, haces tú salir. Esto está en un modo presente. Porque cada noche el que permite y el que hace que las estrellas y las constelaciones aparezcan en los cielos es Dios, mi amigo. Dios no colocó el cielo en modo automático. Dios no colocó las constelaciones en modo automático, como diciendo: ya sabes a qué hora tienes que salir, Osa Mayor, ya sabes a qué hora tienes que salir, Orión, sabes dónde tienes que colocarte, Cruz del Sur. No. Dios es sustentador. Un versículo más. Versículo 35. ¿Envías tú los relámpagos para que ellos vayan o para que digan: aquí estamos? ¿Te das cuenta? Nada de lo que sucede en el mundo, nada es casualidad. Dios dirige todo, mi amigo. Dios sustenta todas las cosas. Tienes a un Dios a tu lado que no solamente es un Dios creador, sino es un Dios sustentador. Versículo 41. ¿Quién le prepara al cuervo su alimento? ¡Qué maravilloso! Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Amigo, tienes a un Dios que te ama, a un Dios que se preocupa por los animales, que permite y hace que los animales puedan encontrar su comida donde ellos están. Tu Dios no te abandonó, no es un Dios que te creó y un Dios que se alejó y te dejó a la deriva. Hay mucha gente, y esto dice la lección, por ejemplo, en el día jueves. La ciencia, esto está en el cuarto párrafo, la ciencia argumenta que la idea misma de un Dios creador sobrenatural es anticientífica, ya que no pueden probarse científicamente y por lo tanto es una noción ajena a la ciencia. Es decir, hay muchos científicos que creen que no hay forma de que Dios exista, que creer en un Dios que hizo el mundo o que sustenta es algo anticuado, es algo que no puede existir, que no hay evidencia alguna. Pero lo que mencioné a un inicio en el video, ¿no? Las escrituras enseñan que Dios no solo creó, sino que Dios sustenta. Dios sustenta todas las cosas. ¿Sabes qué pasó después de que Job
tuviera que escuchar, voy a decirlo en esta forma, 4 capítulos de Dios, de escuchar preguntas y preguntas. Mira lo que dice Job 42, versículo número 5. Dice lo siguiente. Perdón, versículo 3. ¿Quién es el que falta de entendimiento oscurece el consejo? Él replica lo que Jehová le dijo en inicio. Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Lo que Job está haciendo es reconocer que Dios era muy superior a él. Y hoy quizá tú tienes que reconocer que la prueba que hoy tú atraviesas, la dificultad que hoy tú pasas, mi amigo, mi amiga, tienes que saber que frente o sobre ti hay un Dios que te ama, un Dios que crea el universo, que sustenta y que permite que todo lo que tú ves hoy se haga. Es el mismo Dios que sustenta tu vida hoy en la dificultad. Y el versículo número 5 dice, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabes? Es mejor ver a Dios que escuchar de Dios solamente. Quizá hoy sufres, quizá hoy pasas un momento muy difícil en tu vida, pero recuerda, es mejor conocer a Dios. Conócelo para que entiendas el porqué de lo que hoy vives. Y si aún así no entiendes lo que hoy pasas, recuerda que Dios es perfecto, que Dios es amor y que Él nunca va a permitir que tú pases, afrontes o sufras más allá de tus fuerzas. Cree en Dios, confía en Él, deja que Dios guíe tu vida, porque Él es creador y Él también es sustentador. Que Dios te bendiga.